Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. San Marcos, el primer evangelio que fue escrito, que sirvió de base para escribir Mateo y Lucas. San Marcos capítulo 6, vamos a leer el verso 20, pero antes quisiera poner en contexto lo que leeré. Este párrafo de San Marcos capítulo 6, desde el verso 14 en adelante, nos está hablando de la muerte de Juan el Bautista. Y acá nos dice que Juan Bautista fue decapitado por Herodes. Pero también nos relata que Herodes era una persona que admiraba mucho a Juan el Bautista, que le temía, que lo cuidaba y que lo escuchaba con gran interés. Pero a pesar de todo, dice la Escritura que Herodes lo envió a decapitar. El verso 20 dice lo siguiente, lea conmigo. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Hay un sentimiento dominante al leer este texto, y que, ¿cómo explicarnos que una persona que estuvo tan cerca de encontrarse en lo correcto, sin embargo, al final hierre el blanco? La principal lección de este famoso pasaje es esa. ¿Cómo poder explicarnos que este Herodes, que se encontró tan cerca, al final se perdiera? Bueno, antes de hablar directamente de él, quiero decir que la palabra del Señor indica que el Evangelio siempre nos va a llamar a tomar una decisión. El Evangelio llama a una resolución y nos pide tajantemente que nos decidamos y adoptemos una postura clara con respecto a él. Herodes osciló y vaciló y nunca llegó realmente a tomar una decisión. Es interesante saber que Herodes está relacionado con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es uno de los predicadores que llevaba más a la gente a tomar decisiones. Su predicación era tan incisiva y tajante que los que lo escuchaban le decían: ¿y qué haremos? ¿Qué haremos? Ellos no decían qué bonita la predicación, qué lindo el culto, qué bonito lo que se habló. No, ellos decían: ¿qué haremos con lo que tú has hablado? Cuando el Señor Jesucristo estuvo en medio nuestro, hizo exactamente lo mismo. El Señor Jesucristo siempre a las personas les mostró las dos alternativas en la vida. Les habló del camino ancho y el camino angosto, de la puerta ancha y la angosta. Le habló de colocar nuestra vida, la vida sobre un cimiento, o la arena o la roca. Le habló sobre Dios y Mamón. Siempre Jesucristo llamó a los oyentes a tomar una decisión frente al Evangelio. Alabado sea el Señor. Toda la Biblia nos muestra que el mensaje de las Escrituras no es para que nosotros digamos qué lindo, qué bellas palabras, sino que todas apuntan a que tomemos una decisión frente a Dios. El libro Los Hechos, por ejemplo, en el día de Pentecostés,
Dice que se derrama el Espíritu Santo y muchos empiezan a burlar de los apóstoles. Pero cuando Pedro predica, la gente empieza a decir: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Usted debe entender que el Evangelio no es para solamente escucharlo, no es solamente para mirar y decir qué linda la iglesia, qué lindo los cultos. No, el Evangelio es una advertencia para tomar una decisión de vida o muerte. Usted debe tomar una decisión con respecto al Evangelio. En el libro Los Hechos, al final, encontramos al apóstol Pablo predicando, entregado por completo a la predicación. ¿Y qué dice la Biblia? Que donde Pablo llegaba, donde hablaba, siempre se producía una división. Los que creían y los que no creían. Y yo pido al Espíritu Santo que hoy se produzca eso. Una división entre los que creen y los que no creen. Actualmente parece estar vigente la idea de que el Evangelio es algo puramente general, algo que nosotros tenemos que sentarnos y escuchar y disfrutar, algo que nos consuela y reconforta cuando tenemos problemas. En una palabra, algo que hace cosas por nosotros sin que nosotros hagamos nada, en absoluto. Algo que lo da todo y no exige nada a cambio. Pero la historia de Herodes y Juan el Bautista muestran la falacia de este pensamiento. El Evangelio pide de usted una decisión. Una decisión. Antes de continuar, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Usted ha tomado esa decisión? ¿Ha producido el Evangelio un cambio en su vida? ¿Le ha afectado y le ha llevado a una acción concreta? ¿O simplemente usted es un oyente y que dice que hermosas las palabras, que lindo todo, pero no toma una decisión? Usted debe comprender que sin una verdadera decisión, todo lo que haga carece de valor. Se lo repito. Sin una verdadera decisión, todo lo que haga carece de valor. Nada que no llegue a ser una decisión tiene valor alguno. Esto es muy evidente en el caso particular de Herodes. Aquí encontramos un hombre que disfrutaba de la predicación, un hombre que estimaba al predicador, un hombre que sentía algo muy concreto bajo la influencia de la predicación. Y sin embargo, todo fue inútil y sin valor alguno. ¿Por qué? Porque Herodes nunca tomó una decisión. Nunca. Nosotros podemos ver la historia de la iglesia en este momento y nos damos cuenta que tal vez como nunca más gente ha escuchado el Evangelio. Uno ve a través de internet y a través de la televisión estos cultos masivos y ve a las personas llorar con los cantos, emocionarse, levantar sus manos. Pero sin embargo vemos que el mundo va de mal en peor. No hay una influencia real de verdaderos creyentes sobre este mundo. Uno puede venir a un culto, disfrutar, conmoverse, botar lágrimas delante del Señor, pero su medio no es influenciado porque usted no ha tomado una decisión real por seguir a Jesucristo. Y no hay cambio ninguno. No se produce ninguna influencia sobre sus cercanos porque no hay ninguna diferencia en el estilo de las vidas. El efecto es claro.
se ha tomado el Evangelio como algo general. No me ha llevado a ninguna decisión verdadera, ninguna conversión ni a cambiar mi vida. Las personas siguen en sus mismas costumbres, siguen en sus mismas idolatrías y en su mismo individualismo que caracteriza al mundo entero. Dios nos demanda una decisión de transformarnos en verdaderos seguidores de Jesucristo. Es interesante ver la vida de este Herodes, porque las personas como Herodes son personas muy queridas. Uno los quiere porque muestran tanto interés. Son buenas personas que siempre acuden a todos los llamados y llegan a las reuniones, incluso se bautizan algunos. Personas como esta, que parece que están, comillas, en un proceso de entregarse al Señor, como Herodes, son personas agradables. Naturalmente uno las quiere, pero quiero decirle la verdad, Herodes estaba tan perdido como los más acérrimos enemigos de Juan Bautista. Estaba igual de alejado de su Dios. Analicemos por qué Herodes se comportaba así. Lo primero que podemos ver en el texto es que Herodes reconocía que Juan Bautista era un hombre justo y santo. Es lo primero. Esto le llevó a Herodes a estar tan cerca de lo correcto. La misma razón que explica el hecho de que tantos sean casi cristianos en la actualidad. ¿Cuáles son? Que ellos se dan cuenta manifiestamente que la vida del cristiano es una buena vida. Y miran a los creyentes y dicen, me gusta cómo es tu vida, tu estilo de vida. Yo tengo un amigo de muchos años, él es un ingeniero, un gerente de una empresa, que fue un gerente mío, digamos, un tiempo, y nos conocemos hace muchos años, ¿ya? O sea, también es viejujo, ¿ya? Y esta persona siempre me dijo, Aldo se llama, me dice, yo admiro la decisión que tú tomaste, esa decisión férrea de seguir desde cabro a tu Dios, así me dice, porque él me conoce de cuando salimos de la universidad. Admiro que tú hayas seguido tan férreamente esa decisión a través de los años. Y yo por dentro le digo, Herodes admiraba a Juan Bautista. Herodes, y hay muchos que admiran la vida de los cristianos. Y hay muchos que dicen, yo admiro a esta persona, a esta otra persona, porque tú tienes tu fe tan grande, yo admiro tu fe. Eso pasaba con Juan Bautista. Él dice que iba y le escuchaba con tanto agrado. No importa lo que Juan Bautista le dijera a Herodes, igual él iba y lo escuchaba nuevamente porque reconocía que él era un hombre justo, un hombre santo. Reconocía que era un profeta de Dios. Y por eso iba y lo escuchaba y lo escuchaba. Esto explica nuevamente por qué muchos son casi cristianos y jamás se entregan porque les seduce el carácter cristiano. Admiran a Jesucristo. Jesucristo, maravilloso, pero no se atreven a ser su seguidor. Admiran la fe de otros, pero no se atreven a pagar el precio que ha pagado el otro. Es lo primero que encontramos en Herodes. Lo segundo es que Herodes sabía que Juan Bautista hablaba la verdad.
Primero, reconocía que era un hombre santo, un hombre justo. Segundo, reconocía que él hablaba la verdad. Dice, y oyéndole hacía muchas cosas y le oía de buena gana. En el otro texto dice, se colocaba muy perplejo. Pero otra versión dice, hacía muchas cosas y le oía de buena gana. Cada vez que se sentaba y escuchaba, sentía que todo lo que Juan decía era correcto y verdadero. ¿Quién podía negar lo que decía Bautista? Nadie. Herodes decía que Bautista, todo lo que él decía era absolutamente correcto. Y tras escucharle dice que hacía muchas cosas. Empezaba a hacer cambios en su vida. Volvía a sus labores y empezaba a tratar de cambiar, a mejorar. Hacía muchas cosas. ¿Usted no ha experimentado eso? ¿No ha experimentado algo parecido? Mientras se encontraba en el palacio escuchando a Herodías, a su mujer y a sus consejeros y amigos, volvía a convencerse de que Juan Bautista era un loco, que tal vez tenía un trastorno, que era un fanático. ¿No le pasa que uno llega a un culto, va a una reunión o habla con un creyente y vuelve a su casa y vuelve convencido de que esa persona le está hablando la verdad y usted reconoce que es verdadero lo que le dice? Y sin embargo basta con que alguien le diga otra cosa y empieza a decir, sí, en realidad es muy fanático, debe ser una secta. Igual que Herodes. Herodes era así. Cada vez que veía y escuchaba a Juan Bautista, reconocía que hablaba la verdad. Cada vez que venía a un culto o a una reunión, reconocía que tenía que cambiar. Reconocía que lo que se estaba diciendo era verdadero. Pero cada vez que volvía a palacio y escuchaba a Herodías y a todos sus consejeros, le creía a ellos y decía, Juan Bautista es un loco. Y así se repetía siempre la experiencia. Culto tras culto, reunión tras reunión. Es verdad lo que dice y en la semana ya no lo creo. No hay una decisión. ¿Puede alguien negar que los principios que enseña el Evangelio son mentiras? ¿Podría alguien con 2 dedos de frente decir que el Evangelio es algo dañino para el mundo? Nadie puede decir eso. Todo el mundo tiene que reconocer que el Evangelio que te promete vida eterna, perdón de tus pecados, es lo más grande y más maravilloso que existe. Es la verdad. Herodes reconocía esta verdad. Un hombre tiene que estar muy ciego para no entender esto. Y si usted entiende que la verdad se le está hablando, usted ya está cerca del reino de los cielos. Está tan cerca como Herodes. Todo va a depender de la decisión que usted tome, porque Herodes estaba cerca del reino de los cielos. Lo tercero por lo cual Herodes mostraba esta conducta es porque él estaba bajo la convicción del Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa puede explicar que Herodes vez tras vez iba a la cárcel a escuchar a Juan Bautista? ¿Qué otra cosa puede explicar de que alguien concurra a un lugar para que le digan que está mal y que tiene que cambiar y aún así sigue concurriendo? Era como las polillas que la atrae la vela. Era inevitable, él no podía resistir. Juan Bautista no podía resistir a pesar de que él sabía que Herodías y todos en el palacio se iban a enojar. No le importaba, él iba a escuchar nuevamente a Juan Bautista. ¿Por qué? Porque estaba bajo la convicción de pecado por el Espíritu Santo. Y usted viene acá vez tras vez, reunión tras reunión, y viene a este lugar. ¿Por qué? Si cada vez que viene, yo me recuerdo cuando recibí a Jesucristo,
Fue hace 530 años. Ya yo me he reencarnado 8 veces, pero cuando recibí al Señor Jesucristo, no me convertí a Cristo, no me entregué al Señor, lo recibí como mi Salvador. Y el Señor cambió mi vida. Como decían los hermanos acá, el Señor cambió mi vida. Yo comprendí que era la verdad. Llenó mi vida de paz, llenó mi vida de propósito, pero no me convertía. Y venía semana tras semana acá, y todas las veces, predicara quien predicara, siempre era el mismo mensaje: todo o nada. Podían predicar de lo que fuera, todo o nada. Era lo único que escuchaba. Y me iba para mi casa triste, 6 meses. Hasta que un día dije, basta, me entrego al Señor. Y me tuve que entregar a Jesús. Todo o nada. ¿Por qué volvía? Porque el Espíritu Santo me traía. Me atrapó. Me atrapó el Espíritu Santo. ¿Por qué usted vuelve? ¿Por qué está acá? Porque usted no puede evitar que el Espíritu Santo lo traiga. Él lo trae. A pesar de que usted sabe que no se ha entregado a Cristo, pero Él lo trae. Una vez más. Y se va a las reuniones triste. Y el Señor siempre le dice, todo o nada. Entréguese a Jesucristo en este día. Entréguese al Señor. Alabado sea Jesucristo. Por último, veamos a qué se debe que este Herodes jamás tomó la decisión de entregarse a Dios. Lo primero es que él nunca pensó las cosas a fondo, sino que solamente se contentaba con experimentar ciertos sentimientos. Nada más que eso, experimentar. Me sentí tan bien en el culto. Siento tanta paz cuando voy a ese lugar. Siento una paz cuando tú me hablas de Dios. Herodes solamente se contentó con experimentar ciertos sentimientos. Nunca pensó las cosas a fondo. Él era un esclavo de su entorno. Era un esclavo y sujeto a las influencias del ambiente y las circunstancias. Mientras escuchaba a Juan, estaba de acuerdo con él. Volvía a Herodías y ya estaba en contra de él de nuevo. No es suficiente decir que Herodes era una persona superficial. No. En él existía una suerte de pereza espiritual. Y había otro problema, que Herodes tenía mucho miedo a tomar decisiones. Le tenía miedo a los compromisos, a las decisiones. Y ante el más mínimo obstáculo que hubiera, él siempre daba camino atrás. Eso pasaba con este Herodes. Nunca tomó realmente en serio lo que se le estaba hablando. Si él hubiese tomado en serio lo que se le hablaba, habría dicho, bueno, Juan Bautista me está hablando la verdad. Estoy equivocado, estoy en pecado, estoy apartado del Creador, he hecho mucho mal. Y lo que Él me está diciendo es verdad. Y ya no puedo soportar esto porque mi conciencia también me lo dice. Lo que tengo que hacer es tomar una decisión. Arrepentirme de esto que he hecho. Dejar lo que está malo. Seguramente tendré que dejar a Herodías. Seguramente ya no tendré el apoyo de mis amigos. Pero lo que es correcto, debo hacerlo. Pero Herodes no le tomó el peso a lo que estaba ocurriendo con él. Sin embargo, él no toma la decisión nunca. Nunca. La segunda razón por la cual Herodes no se entrega al Señor era por su amor al pecado.
Herodes particularmente tenía un pecado favorito, y era, por supuesto, por lo cual Juan Bautista siempre le hablaba, y era su relación ilícita con Herodías, porque Herodías era la esposa de su hermano. Pero él, dice la palabra del Señor, que oyéndole hacía muchas cosas. Hacía todo excepto lo más importante y lo que debería haber hecho por encima de todas las demás cosas. Probablemente él empezó a decir: voy a remediar muchos males que he hecho. Corrigió mucho error en su reino y en su administración. No cabe ninguna duda de que él se volvió más amable con todo el mundo, Herodes, porque estaba bajo el convencimiento del Espíritu Santo. Tal vez él dio más de sus bienes y alimentó a los pobres. A lo mejor incrementó el aporte a las distintas instituciones de solidaridad para ayudar. A lo mejor él renunció a ciertas prácticas malignas y dejó de ser blasfemo y dejó de hablar cosas contra Dios y empezó a dejar muchas cosas. Pero lo que él jamás hizo, justamente lo que Juan Bautista le estaba pidiendo que hiciera. ¿Por qué? Porque él amaba su pecado. Lo amaba. ¿No es este el problema de todos los que son simplemente casi cristianos? ¿No siempre es lo mismo? No hablamos de lo mismo pecado, no estamos hablando del mismo pecado, estamos hablando que no es siempre que hay algo que no queremos dejar. Hacemos esto y aquello, renunciamos a esto y a lo otro, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, excepto entregarnos en completa obediencia y permitir que Dios ponga el dedo en esa área de nuestras vidas que no queremos dejar. Eso pasó con Herodes. Examínese a usted mismo, sea sabio, sea sabia. ¿Va a exponer su futuro eterno por una cosa que usted además sabe que no es correcto? ¿Va a exponer toda su salvación? Dios desea su completo sometimiento, no su alma y sus buenas obras. No solo que renuncie a ciertos pecados, sino toda su voluntad. Dios desea eso. Dios desea eso. Ayer orábamos por la llenura del Espíritu Santo en el ayuno. Y uno dice: ¿por qué si oro por la persona y nunca lleno el Espíritu Santo? Porque Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Y el Señor no le va a bautizar el Espíritu Santo mientras usted no se entregue a Él totalmente. Alabado sea Jesucristo. Y lo tercero, por lo cual, y con esto quiero terminar, Herodes nunca se entregó al Señor, es porque él amaba mucho su propia reputación y la buena opinión de los demás. En el verso 26 del mismo texto dice lo que sucedió lo siguiente. En el día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías hizo una danza delante de él. Y Herodes quedó tan impactado de la danza y agradecido que hizo una promesa y le dijo: yo te voy a dar lo que tú me pidas, hasta la mitad de mi reino. Pero la hija de Herodías, dice la palabra del Señor, ya indicada por su madre la aconseja y entra la hija de Herodías y le dijo: quiero la cabeza del Bautista en un plato ahora. Y dice que Herodes se entristeció
y que a causa del juramento que había hecho y de la gente que estaba ahí, mandó a decapitar al Bautista, a pesar de que entendía que era un hombre de Dios, a pesar de que Dios le había hablado tanto por él, a pesar de que sabía que era un profeta, pero a él le interesaba más la opinión de los demás. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí cuando me vean con una Biblia en la mano? ¿Qué importa, amigo, amiga? Que digan que usted está loco, que se trastornó, que es un fanático. Si usted se reconcilia con su Dios, ¿por qué le va a tener miedo a personas que en un tiempo van a estar todos muertos? Si lo que necesitamos es la salvación que el Señor nos prometió en Jesucristo. Herodes le tenía tanto miedo al que dirán, al que me van a decir por las redes sociales. Tal vez me van a funar, me van a tratar de canuto loco. ¿Qué importa? Lo que importa es que Dios me diga que soy su hijo, que soy su hija. Y si Dios está de tu lado, ¿qué importa que todo el mundo esté en contra tuya? Pero Herodes nunca quiso dar este paso. Nunca. ¿Cuántos no se habrán ido de esta comunidad y hoy día hablan contra el obispo, contra esta comunidad? Son igual que Herodes, y mandan a decapitar a los que saben que le hablaron la palabra de Dios, pero a ellos, sin embargo, les interesa más la opinión. El que dirán, no están dispuestos a la vergüenza por seguir a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Quiero terminar diciendo que los buenos sentimientos y las buenas acciones en el mundo son inútiles y sin valor a menos que optemos claramente por Cristo. Si no te has puesto específica y completamente del lado de Dios, solo hay una razón y explicación: prefieres el otro lado. Cuídese de no apoyarse en los buenos sentimientos, en las buenas intenciones y en las buenas acciones. Haga lo que Dios le dice. Crea en Jesucristo y muestra a todo el mundo que usted ha renunciado al mundo y que es un seguidor de Jesucristo. Y no se avergüence. Y el Señor, cuando venga en su reino, no se avergonzará de usted. Alabado sea el Señor. Dame un aplauso a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Y por último, quiero decirle algo. Si usted ha oído el Evangelio, jamás encontrará la paz hasta que se entregue por completo a Él. Nunca. Nunca. Una vez que una persona ha sentido que el Evangelio es correcto y verdadero, jamás conocerá la paz hasta que no se entregue por completo a Él. Pobre Herodes, qué terrible fue la vida de Herodes después que decapitó a Juan Bautista. Herodes después enfermó de su mente al punto de que en todos lugares veía a Juan Bautista. Lo vio mucho después de la muerte que antes de la muerte. Seguramente él no podía dormir por las noches viendo la imagen de la cabeza del Bautista en esa bandeja. Al punto que cuando le hablaron de las grandes señales que hacía el Señor Jesucristo, ¿qué dijo él? Es Juan Bautista que resucitó. O sea, la psicosis en su mente. Nunca pudo volver a tener paz. Usted sabe que la respuesta está en Jesucristo. Usted sabe que la paz está en Jesucristo. Y usted podrá decir, pero usted está tratando de meterme miedo en este día. Sí, totalmente. Estoy tratando de que se vaya muy atemorizado de este lugar. Porque si usted
por el amor de Jesucristo no se ha entregado a Él, que por lo menos lo haga por el miedo, porque está en juego la salvación de su alma. Usted tiene que pensar si Jesucristo fue un loco o decía la verdad. Si fue un loco, no hay problema. Pero si Él decía la verdad, existe una perdición. Una perdición. Por lo tanto, si usted sigue rechazando a Jesucristo y no se entrega por completo a Él, porque no toma el peso de la salvación, o porque ama el pecado y no quiere dejarlo, o porque le interesa más el que dirán, amigo, amiga, entienda, está en juego su alma. Usted no tiene las llaves de la vida eterna, las tiene Jesucristo. Usted no sabe cuándo va a partir, ni yo tampoco. Tal vez este sea el último culto de su vida. Tal vez sea la última vez que escuche de Jesucristo. Entréguese a Él. Entréguese a Él y renuncie a su antigua manera de vivir y deje de ser un casi cristiano. Conviértase a Él. Conviértase a Él. Usted me dirá, es que me bauticé. Miro a muchos bautizados del último tiempo que ni siquiera levantan sus manos para alabar a Dios. No, hermano, entréguese a Jesucristo. Entréguese al Señor. Usted sabe. Le invito a ponernos en pie.